Ya. Buenas noches, ingeniero Pablo. A continuación vamos a dar exposición sobre nuestro trabajo del taller número 6. Tenemos como primera pregunta, ya que nuestra compañera no se encuentra, si un proyecto se evalúa por medio del TIR con FN constante y FN inflados, señale cómo se debería interpretar el valor obtenido de la TIR en cada caso. Tenemos que con la TIR se calcula con el FN constante, el resultado representa una rentabilidad real, es decir, sin considerar el efecto de la inflación. En cambio, cuando se calcula con el FN inflados, la TIR pasa a representar una rentabilidad nominal porque ya incluye el impacto de la inflación en los ingresos y costos del proyecto. Cada TIR debe compararse con un TEMAR del mismo tipo, una TIR real con un TEMAR real y una TIR nominal con un TEMAR que también considere la inflación. Dos, ¿cuáles son las restricciones para evaluar un proyecto con FN constantes? Tenemos que para evaluar un proyecto con un FN constante implica asumir que durante toda la vida útil del proyecto los ingresos, costos, producción no cambiarán, es decir, que no existe inflación ni variaciones importantes en la operación. De esta forma se podrá evaluar solo es válida cuando esas condiciones realmente puedan mantenerse o cuando se desea analizar el proyecto en términos reales. 3. Mencione por qué se debe sumarse al valor de salvamento a los FN cuando se evalúa un proyecto. Tenemos que se suma al último flujo neto de efectivo porque representa el dinero de la empresa que se recupera al final del proyecto por la venta de los activos o por el valor que aún se conserva. Como pregunta 4, ¿en qué casos debe emplearse el VPN y en qué casos la TIR? Como métodos para evaluar un proyecto. El VPN es más recomendable cuando se requiere conocer cuánto valor económico genera un proyecto y cuando se comparan proyectos de distintos tamaños o inversión. Por su parte, la TIR es útil cuando se quiere expresar la rentabilidad en porcentaje y compara ese rendimiento con la TMAR para decidir si conviene invertir. Como quinta pregunta, diga cómo se afecta el valor de la TIR si existe un financiamiento externo. Cuando existe financiamiento externo, la TIR generalmente aumenta. Esto sucede porque el inversionista aporta menos capital propio y además los intereses del préstamo generan beneficios fiscales al poder deducirse de impuestos. Como sexta pregunta, si se pronostica que en las operaciones futuras de la empresa habrá una pérdida en el año 2, con lo cual su FNE se volvería negativo en ese año, este hecho afecta el cálculo de la TIR. Si lo afecta, cuando aparece un flujo neto de efectivo negativo después de la inversión. Bajar, porfa. Después de la inversión inicial, el comportamiento de los flujos cambia y la TIR puede dejar de ser única. Como séptima pregunta, ¿por qué es válido que algunas razones financieras se obtengan sin tomar en cuenta el valor del dinero a través del tiempo? Porque las razones financieras se calculan con cifras contables tomadas de un mínimo periodo o estado financiero y su propósito es diagnosticar la situación de la liquidez, endeudamiento o rentabilidad de la empresa en un momento determinado. Como octava pregunta, ¿por qué es erróneo calcular el rendimiento sobre la inversión por medio de las razones financieras? Porque estas razones se basan en utilidades y valores contables históricos, no en flujos de efectivos reales y no consideran el valor del dinero en el tiempo, el riesgo ni la vida útil completa de un proyecto. Pregunta 9. ¿Cómo se lleva a cabo un análisis de sensibilidad sobre la TIR de un proyecto? Se identifican las variables críticas del proyecto como precios, costo, demanda, inversión y se modifican una de ellas dentro de un rango razonable, manteniendo las demás constantes para luego recalcular la TIR en cada escenario. Como pregunta 10, ¿sobre qué variables del proyecto se recomendaría realizar un análisis de sensibilidad y por qué? Sobre las variables de mayor incertidumbre y mayor impacto en el resultado. Precio de venta, volumen de demanda, costo de operación e inversión inicial. Eh, como eh,
Siguiente pregunta, mencione cuál es la principal aplicación de los métodos de evaluación, relación y costo anual. Se aplican principalmente en proyectos del sector público o de infraestructura y en la comparación de alternativas cuyos beneficios son difíciles de cuantificar monetariamente o que tienen vidas útiles distintas. Del libro de Zapac, la pregunta 1, señale qué circunstancias de técnicas de evaluación TIR y BAN pueden conducir a resultados contradictorios y cuándo pueden proporcionar igual resultado. La TIR y el BAM pueden entregar resultados contradictorios al comparar proyectos mutuamente excluyentes que difieren en el tamaño de inversión, en la distribución de los flujos, en el tiempo de su vida útil. Bájale, porfa. Y aquí tenemos la gráfica de dos proyectos y el punto de Fisher. Bájale, porfa. Cuando se necesita jerarquizar proyectos mutuamente excluyentes, se recomienda usar el BAN como criterio principal, ya que mide la creación de valor en términos absolutos y supone que los flujos reinvierten a la tasa de descuento, un supuesto más realista. A continuación, mi compañera. Como pregunta número 2, tenemos, explica de qué manera la inflación puede afectar en la construcción de flujos de caja de proyectos. Tenemos que esto influye directamente en la estimación de los flujos de caja porque modifica el valor del dinero al tiempo. El proyectar ingresos, costos, gastos e inversiones es necesario considerar el incremento esperado de los precios, ya que no siempre aumenta en la misma proporción. Si la inflación no se incorpora correctamente, quítate, el flujo de caja puede sobreestimar o subestimar la rentabilidad del proyecto. Por ello, es recomendable trabajar con flujos expresados en moneda constante o si se utilizan valores nominales, aplica la tasa de descuento. 3. Explica en qué se diferencia el cálculo de la TIR de los activos de la ROA. Tenemos que la tasa interna de retorno de TIR de los activos mide la rentabilidad que genera un proyecto durante toda su vida útil. Se calcula utilizando los flujos de caja desconectados y representa la tasa que hace que el valor actual neto del BAN sea igual a cero. Este es un indicador de largo plazo que considera el valor en el tiempo. Por su parte, el ROA o rentabilidad sobre los activos mide la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar utilidades en un periodo determinado. Tenemos también, comenta las siguientes afirmaciones. Como número A tenemos un proyecto que tenga un BAN negativo puede tener utilidad y uno que tenga un BAN positivo puede tener pérdidas. Tenemos que este comentario es verdadero, esta afirmación es verdadera ya que el BAN evalúa la creación del valor considerado en el valor del dinero en el tiempo, mientras que las utilidades son un resultado contable. En un proyecto puede generar utilidades contables y aún así destruir el valor económico. Si los flujos desconectados no recuperan la inversión inicial y el costo de oportunidad del capital del mismo modo, un proyecto puede presentar pérdidas contables en algunos periodos. Sin embargo, tener un BAN positivo porque genera suficientes flujos futuros para compensarlas. B. La tasa interna de retorno mide el costo máximo del capital que puede resistir el proyecto. Tenemos que es verdadero, ya que la TIR representa la rentabilidad máxima que produce el proyecto, mientras que el costo de capital sea inferior a la TIR. El proyecto será rentable. Si el costo de capital supera la TIR, el BAN será negativo y el proyecto dejará de ser conveniente. C. El valor actual de los beneficios brutos descontados de la TIR del proyecto son siempre igual al valor actual de los costos contables descontados a esa misma tasa. Tenemos que es verdadero, ya que por definición la TIR es la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a cero. Eso significa que el descontar todos los beneficios y costos utilizados en la TIR, el valor representa de los beneficios es exactamente igual al valor representado a los costos e inversiones del proyecto. Como D tenemos, la TIR siempre es un mejor criterio que el BAN para decidir la aceptación de un proyecto. Vemos que esto es falso, ya que en el libro señala que el BAN es el criterio más confiable para evaluar proyectos ya que mide directamente el valor que la inversión apaga al patrimonio. La TIR presenta limitaciones importantes como la posibilidad de obtener tasas múltiples en ciertos flujos de caja y el supuesto
reinversión de los flujos de la misma tasa interna de retorno. A continuación, mi compañero. No se te escucha nada, Melanie. No se escucha. Ay, sí. Ahí sí ya se escucha. El criterio de la tasa interna de retorno sirve para optar entre proyectos mutuamente excluyentes que tienen la misma inversión. Falso. La tasa interna de retorno no siempre es un criterio adecuado para elegir entre proyectos mutuamente excluyentes, aunque tengan la misma inversión inicial. En estos casos, el criterio que debe prevalecer es el valor neto actual, ya que mide directamente el valor que agrega cada proyecto y evita decisiones incorrectas cuando existen diferencias entre la magnitud o distribución de los ingresos. F. Todo proyecto que muestre una evaluación positiva debe realizarse en el más breve plazo. Falso. Que un proyecto tenga una evaluación positiva no significa que deba ejecutarse inmediatamente. La decisión de invertir también depende del momento más conveniente para hacerlo, considerando factores como las condiciones del mercado, la disponibilidad de recursos, el costo de oportunidad y la estrategia de la empresa. Que cuando los recursos no alcanzan para implementar todos los proyectos rentables, el uso de la tasa interna de retorno sigue siendo el método más razonable. Falso. Cuando existe restricción de recursos, el criterio más adecuado para seleccionar proyectos es el valor actual neto, ya que maximiza el valor generado por la inversión. La TIR puede conducir a decisiones incorrectas en este tipo de situaciones. H. Si la tasa interna de retorno es positivo, el valor actual neto también lo es falso. El proyecto tiene un BAM positivo únicamente cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento o costo de capital. Que la TIR sea simplemente positiva no garantiza que el BAM también lo sea. Y si la tasa marginal interna de retorno de un proyecto es mayor que cero, entonces convendrá aumentar el tamaño de un proyecto. Falso. Conviene aumentar el tamaño del proyecto solo si la tasa marginal interna de retorno es superior al costo de capital o tasa de descuento. No basta con que sea mayor que cero. J. Si baja la tasa de interés, subirá el peso promedio de los novillos que se envían al matadero. Verdadera. Una disminución de la tasa de interés reduce el costo de mantener los animales durante más tiempo, haciendo económicamente conveniente aumentar su peso antes del envío al matadero. Bueno, la pregunta acá, uno debería mostrarse indiferente entre dos proyectos excluyentes que, teniendo igual TIR, tienen también igual flujo de beneficio bruto. Bueno, no, porque aunque dos proyectos tengan la misma TIR y los mismos beneficios brutos, no significa que sean iguales. También hay que analizar la inversión inicial, el momento en que se recibe los ingresos y el BAN. Un proyecto puede generar más valor que el otro, por lo que no sería correcto ser indiferente entre ambos. Y si la inversión de un proyecto excede la capaci- capacidad financiera de inversionista, será preferible hacer una versión reducida de proyecto que tenga un BAN positivo antes que no hacer nada. Bueno, sí, pero depende del caso. Si al reducir el tamaño del proyecto este sigue siendo realmente y mantiene un BAN positivo, puede ser una buena alternativa porque permite obtener beneficios sin sobrepasar la capacidad económica del inversionista. Un proyecto que presenta un BAN igual a cero no debe implementarse ya que no genera utilidades al inversionista. No, un BAN igual a cero significa que el proyecto recupera toda la inversión y además obtiene exactamente la rentabilidad mínima que el inversionista esperaba, aunque no genera ganancias adicionales por encima de la tasa, de esa tasa, tampoco produce pérdidas.
N. Los cambios en la tasa de retorno requerida terminarán cambios en precio del producto que se elabore si se llega a implementar el proyecto. No, la tasa de retorno requerida sirve para evaluar si un proyecto es rentable, pero no determina directamente el precio del producto. El precio depende principalmente del mercado, la competencia, la demanda y los costos de producción. En ningún proyecto debe evaluarse a un horizonte de más de 30 años, ya que depende de esa fecha de cifras traídas a valor actual no son relevantes. No existe una regla que limite la evaluación a 30 años. El horizonte debe definirse según la naturaleza y la vida útil del proyecto. Hay proyectos como la infraestructura o energía que pueden requerir un periodo de evaluación mucho mayor. Oh, la técnica del BAN y la del TIR pueden utilizarse indistintamente para determinar la conveniencia o inconveniencia de desarrollo. Una determinada inversión, su resultado permite llegar a la misma conclusión, razón por la cual los mismos la adopción de u otro proyecto criterio de evaluación. No, aunque ambos métodos ayudan a evaluar proyectos, no siempre llegan a la misma conclusión, especialmente cuando la comparan. Proyectos mutuamente incluyen o con diferentes inversiones y flujo de caja. P. La TIR y la tasa de descuento representa el costo de oportunidad de inversionista cuando el BAN es igual a cero. Sí, cuando el BAN es igual a cero significa que el TIR es igual a la tasa de descuento o tasa mínima exigida por la inversionista. Q. Todo proyecto que entregue un flujo negativo deberá ser rechazado. No. Un proyecto puede presentar flujos negativos en algún periodo, especialmente al inicio por la inversión realizada y aún así ser rentable después. Lo importante no es que existan flujos negativos, sino que al evaluarse todos los flujos del proyecto de resultado final, medido por indicadores como el VAR o la TIR, demuestre que la inversión es inconveniente. Muchas gracias.